Sancor Seguros. Donde otros ven riesgos, nosotros vemos soluciones. ¿Por qué decidiste seguir con este trabajo? Una de las cosas que tengo que hablar en favor de mi padre es que él jamás nos obligó a ser orfebres. Nunca se nos dijo, vos sos séptima generación, tenés que ser... El sentido era ser feliz. Cuando hablas de Moisés Villa, la llegada de estos hombres con nuevos sueños, sí. Digo, pasaron tantos años. Sí, eso es lo que nosotros pretendemos y queremos, que la gente se lleve la mejor imagen nuestra, ¿no? Y que se lleve nuestra historia. Estoy súper contenta. Me vine hasta San Telmo para conocer más sobre un arte milenario, de la mano de un artista que quizás ustedes escucharon nombrar, pero no sé si conocen en profundidad. Y por eso vamos a descubrirlo en la cocina, en la acción, en su atelier. Hola, Carlos. Hola, Nati, ¿cómo estás? Muchas Bienvenida. gracias por recibirme. No, un placer. Bienvenida. La verdad que le comenté algo a la gente. Un artista como vos, con tu trayectoria, merece ser escuchado. Y qué mejor que acá en tu atelier. A la cocina. En la cocina, donde nace todo. Bueno, muy bienvenidos. Bueno, gracias. ¿Me vas a contar? ¿Me mostrás lo que tenés? Sí, por supuesto. Vamos. Carlos, entrar a tu atelier, estar rodeado de tanto arte, de tanto trabajo, de tanto esfuerzo, realmente es inspirador. Pero imagino que hay un gran camino transcurrido. Así que me gustaría que nos cuentes eso, los comienzos, cómo es tu historia. Bueno, es un camino que no lo empecé a recorrer solamente yo, sino que mi familia. Yo soy séptima generación de orfebres en la familia. Séptima generación. Sí. Y arrancó esto en 1750 en Barcelona, con Vicente Pallarols, y vienen por primera vez en 1804. Rafael Pallarol viene a la Argentina, trabaja acá como orfebre, hace trabajos para Rosas, pelea en las invasiones inglesas, en una agrupación que se llamaba Los Miñones Catalanes, que era como una agrupación civil-militar. Vuelve a España, a Cataluña. El que viene después es Vicente Pallarol II, también a la Argentina. Y el que se termina quedando acá es mi bisabuelo ya, José Pallarols. Después, en lo personal, empecé acá en Buenos Aires, en el taller familiar, jugando, divirtiéndome, imitando a los orfebres que trabajaban en el taller de papá. O sea, pensá que es como que tenés un parque de diversiones a tu disposición, tenés la llave y puedes entrar cuando quieras. Imagino que cuando te encargan un trabajo o cuando vos lo tenés en tu mente, lo volcás en papel, lo dibujás. Siempre digo que es primordial el dibujo. Para cualquier oficio que tenga que ver con el arte, necesitas el dibujo. El boceto. Claro, porque, a ver, vos podés tener una idea que puede ser propia o de la persona que viene a encargarte un trabajo. Y después de que se trabaja sobre la idea, tenés que desarrollar el diseño para mostrárselo a la persona. Sí. Yo lo puedo tener en la cabeza en 3D, pero la única manera de mostrárselo al otro es a través de un dibujo. Después de que haces el dibujo, ya con la aceptación o con la propia, se comienza el proceso de creación. En mi caso, que yo trabajo con plata 925, lo primero que necesito es la plata. Esto que tenemos acá, esto es plata pura. Esto es plata 1000. La plata 1000 no se puede trabajar porque es muy blandita. Entonces lo que se hace es alearla con un pequeño porcentaje de cobre. Estamos hablando que si es 925 tenés en 1 kilo de plata 925 925 gramos de plata pura, que es esto, la granalla, la famosa granalla de plata que viene de granos, el nombre, y 75 gramos de cobre. Que es como si agarraras una lata de
4 litros de blanco y le tirás unas gotitas de rojo. Sí. No le vas a cambiar el color, el aspecto, pero sí le vas a cambiar las propiedades. Se mezcla con el cobre y eso se cuela en una lingotera. La lingotera se abre y obtenés como si fuera un chocolate de 1 kilo de plata, más o menos de un espesor de 10 milímetros. Como una planchita. Es una plancha, es Sí. un lingote de plata y eso sí ya es 9.25, con eso ya podemos empezar a trabajar. Viste que hay familias que ya vienen con una tradición, pero hay alguno que la rompe. Pero vos, ¿por qué decidiste seguir con este trabajo? Una de las cosas que tengo que hablar en favor de mi padre es que él jamás nos obligó a ser orfebres. Nunca se nos dijo, vos sos 7ª generación, tenés que ser orfebre. No tenías esa presión. No, digamos, el sentido era ser feliz. O sea, el objetivo en la vida, y yo de hecho lo he hecho con mi hijo, que no es orfebre y es un tipo muy feliz y que le va muy bien, es ser feliz. Yo cuando pregunté qué tenía que ser, me dijeron, no, vos, tu objetivo en la vida, tu obligación es ser feliz. A mí, a ver, yo no tuvieron ni que decir, al revés, me tenían que echar del taller. Claro. Porque yo no quería ir a estudiar, yo no quería ir al colegio, yo me escapaba a la tarde del colegio primario y me iba al taller de mi viejo a escondidas. Mi vieja nunca se enteró de eso, se enteró de grande, porque a mí me encantaba. O sea, yo creo que yo sabía que ya iba a ser orfebre desde muy chiquitito. ¿Te acordás del primer objeto de arte que hiciste? A ver, tengo varias historias, pero una que me marcó mucho fue que mi papá un día me encarga, yo aprendí de la manera más ortodoxa el oficio, que creo que es la mejor. Y obviamente trabajar en plata era un premio, entonces yo no trabajaba en plata cuando era chiquito. Yo el primer trabajo que hice en plata lo hice cuando tenía 13 años, que fue un premio, como diciendo, bueno, ahora, y yo me lo tomé así como se me hinchó el pecho, como diciendo, no, ahora tengo que trabajar bien. Claro, era porque... como un desafío. No, increíble. Pero anterior a eso, un día mi papá me da un dibujo de una puntera para una cruz, que yo la cincelé en cobre, porque yo en esa época no trabajaba en plata. Yo tendría alrededor de 10, 11 años. Entonces agarré, las calqué, las cincelé, todas las hice y nunca supe para dónde eran esas punteras. Pero me acuerdo que lo hice con una seriedad porque realmente era un trabajo... Tenías que demostrar que lo querías hacer y que lo podías hacer. Y aparte era el sentir que estaba a la par con los otros orfebres. Era un nene, Sí. Los tipos hacían... Bueno, todo pero tipo de- aspirabas a algo. Está Sí, bien. sí, yo quería crecer y aprender. Entonces, pasan los años, el cardenal Quarracino, junto con un arquitecto que trabajaba en la restauración de la catedral, me encarga hacer los diseños del altar de la Catedral de Buenos Aires. Obviamente, hago los diseños, me los aceptan, empiezo a trabajar, que trabajé 2 años para realizar esa obra. Y en medio de la construcción y la creación de esa obra, yo iba muy seguido a la catedral. En un momento estaba en la catedral y miro hacia adentro donde está la sacristía y veo de lejos una cruz procesional. Y veo que el formato de las punteras me llaman la atención. Y mucho más me llamó la atención cuando me acerco y veo que se había desgastado el baño de plata y debajo estaba el cobre. Cuando las veo me doy cuenta que esas punteras las había hecho yo cuando tenía 11 años. ¿Eran las tuyas? Eran las punteras que yo había hecho. Que mi papá me las había encargado, que yo no sabía para qué. Sí. Y Que años está- después te las encontraste. Sí, y es la cruz que se utiliza para todas las procesiones en la Catedral de Buenos Aires. Increíble. Me agarró, bueno, me acuerdo ahora y me emociono también. Para llegar a esta pieza, obviamente, vamos a utilizar diferentes técnicas. Primero fue el dibujo, fundición, para realizar tanto la copa, el cáliz, como el pie, se va a forjar y después toda la parte decorativa se va a realizar mediante la técnica de cincelado. En el caso del forjado, vos podés ver cómo el metal es tan noble que te permite arrancar Empezaste de un así. disco, claro, de un disco en este espesor, se lo va golpeando, pero ¿qué pasa? A medida que vos lo vas golpeando, todas estas huellitas que tiene, esto genera tensiones. Al generar tensiones,
se endurece el metal. Entonces, para quitarle esas tensiones hay que llevarlo a la fragua, donde está el soplete. La plata vuelve a tener las mismas cualidades que cuando se la empezó a golpear. O sea, vuelve a estar relajadita, se sigue estirando hasta poder llegar a esto. A la forma definitiva. Sí, es como mágico, ¿no? Pero todo un proceso de tiempo, de golpear, de calentar, etc. Yo siempre digo que, y por eso estos programas son muy buenos, en acercarle a la gente los oficios y el trabajo y la vida del artista, porque es como que le estás mostrando la cocina, porque no se puede querer ni respetar algo que no se conoce. Entonces, cuando uno empieza a conocer algo, se enamora de eso y lo quiere y lo cuida. Y lo empieza a valorar, sí, No, y tal lo cual. cuidan y te dicen, no, lo voy a poner en una vitrinita. Y por un lado decís, no, pero yo quiero que lo use. Pero también está por otro lado ese halago de que no, es algo especial de nuestra familia y que por ahí, no sé, va a vender un riñón antes de separarse de eso. Porque, Claro. porque ya forma parte de Sí. ellos, porque forma De una parte historia. de su historia. Les cuento que estamos a 180 kilómetros de Santa Fe capital. Vinimos a un lugar que para mí tiene una mística especial. La primera colonia judía que llega a la Argentina se asienta aquí, en Moisés Villa, donde estamos nosotros, para conocer su historia, el legado que han dejado. El primer, incluso, una de las tantas curiosidades que tiene, ¿no? Es, por ejemplo, el primer rabino, Aarón Halevi Goldman, como así también el primer cementerio que hay en la Argentina judío. Se imaginarán la cantidad de historias. Es una localidad tranquila, tendrá unos 2.600 habitantes, así que si me acompañan no perdemos tiempo y ya nos interiorizamos en el tema. Esther, ¿cómo estás? Hola, Anto. ¿Cómo va? Bien, muy contenta, gracias por recibirnos. No. Sabes que uno siempre cuando, no sé, estabas en la escuela, después en un terciario en las universidades, siempre se habla de este crisol de razas en la Argentina, ¿no? Y con estas colonias inmigratorias que han venido de tantos lugares, ¿cómo no venir a visitar Moisés Villa, donde la colonia judía ha marcado, y no solo a esta localidad, sino también a toda la Argentina? Me dijeron que sos una de las mejores embajadoras de Moisés Villa, ¿es así? No, no es así. Hay humildad, No, hay mucho no, corazón. no. por Sí, eso. corazón sí. Pero ¿Hace cuántos años estás? Y hace más de 20 años que hago visitas guiadas, así que... Bueno, y vos me decís, ¿por dónde arranco como para decir, bueno, Por listo? el museo. Sí o el sí, por acá. museo, Eva te va a recibir, te va a contar la historia, te vas a introducir en la historia de Moisés Villa y después sí, vas a poder disfrutar mejor de todo el resto del paseo. Muy bien, vamos con Eva al museo y luego te buscamos. Eva, quiero que sepas que estoy muy contenta de estar en este museo por la calidad que tiene y por la riqueza que guarda. Es súper representativo no solo de Moisés Villa, sino de la región. Sí, yo te diría que es preservar patrimonio. Y cuando hablamos del museo, no hablamos nunca del museo en sí, digamos,
el acervo que tiene el museo. Es contexto, es contenido y es paisaje cultural. Que encima está todo entrelazado. Por supuesto que sí. Y hablando de eso, ¿sabes qué? Recién recorría, vi unas construcciones, intuyo los primeros asentamientos, pero trataba de ponerme en la cabeza de esos que venían, tal vez esas personas que venían desde el otro lado a conservar su cultura. ¿Por qué llegan acá? Vos fíjate que ellos vivían en Europa Oriental, en Kamenets Podolia. De ahí se traslada una comunidad entera, nacida allá, con su rabino, sus libros sagrados, con todas las cosas. No tenían muchos elementos, pero sí eran el pueblo del libro. No habían alfabetos. Entonces, al trasladarse, trasladan su cultura, pero dejan un sitio por pogroms, por persecuciones, por todas aquellas las leyes de Mayo, el no permitirles el acceso a la tierra. ¿Acá sentían que sí podían conservar sus raíces o cómo? Y claro, vienen, fíjate vos el nombre que le ponen al pueblo, Kiryat Moshe. Es el rabino Goldman el que le pone el nombre y lo compara con Egipto, digamos, cuando salieron los judíos de Egipto de la esclavitud a la libertad. Oh, qué comparación fuerte. Ellos salían de la Rusia zarista para llegar a la libre Argentina que iba a ser la patria. Y pero, perdón, ¿qué nombre me dijiste? Kiryat Moshe. ¿Y Moisés Ville? Cuando tradujeron, el que tradujo, Horowitz, sabía francés. Nosotros tenemos un nombre francés. Villa Moisés. Empezamos este recorrido por su teatro. Sí. Siempre son representativos, pero contame acá qué tienen especial. Bueno, estamos frente al Teatro Kadima. La palabra Kadima quiere decir adelante en hebreo. Y algo muy especial, frente a la Plaza San Martín no vas a encontrar ni templos, ni administración pública, ni iglesias. Nos encontramos con el teatro. Se hizo en 2 etapas. La primera etapa fue inaugurada en 1924, que sería la parte del frente y la parte de biblioteca. Y el teatro en sí fue inaugurado en el año 1929. Es un teatro hermoso. Fue construido por una empresa de la zona, de Rafaela, una empresa italiana de La Santa. Es un teatro que no cerraba sus puertas, que tenía coro estable, que tenía 2 grupos de teatro, que tenía orquesta, que tenía 5 veces en la semana cine, o sea que es un emblema del pueblo. Y más allá del valor simbólico que sin lugar a dudas tiene, dentro de él, ¿hay alguna pieza, algo en particular que tenga un valor especial? El teatro tiene todo original, las butacas originales, el piso original. Todas las restauraciones que tuvo fueron por cuestiones climáticas. Lo que sí se conserva es la vieja máquina de proyectar cine y bueno, y todo el mobiliario original. Bueno, ya que me lo anticipaste, acepto la invitación y vamos a ingresar. Te invito a conocer. Me nombrás recién al rabino, al principal referente. El primer rabino de la República Argentina. Nosotros tenemos muchas cosas que es primero. Sí. Es la primera colonia judía agrícola organizada, independiente. O sea, nadie los trajo. Mandaron 2 delegados a París a averiguar qué era Argentina y compraron tierra del hermano de José Hernández. O sea, que tendrían que haberse sentado en la provincia de Buenos Aires. ¿Y entonces por qué se quedan? Cuando llegaron acá, al país, Ajá. aparte de no dejarlos desembarcar, se enteran que las tierras no estaban disponibles. No tenían ni idea. O sea, llegan pensando que iban a tener un espacio que no es así. No. Y la pequeña comunidad de Buenos Aires, que sale a socorrerlos, los pone en contacto con Pedro Palacios, que era el asesor letrado. Y ellos le compran 10 hectáreas a Pedro Palacios, cada uno. A un precio elevadísimo para la época, cuando acá en esta zona las tierras estaban entre 3 y 5 pesos, se las vende a 40 más intereses. Y en toda esta historia fascinante que me estás mencionando,
¿Cuántas salas tienen y las tienen, no sé, divididas, pienso, por alguna temática en particular, años? Bueno, está dividida, es la misma temática que tomamos con mis alumnos de tercer año en el año 1985, cuando armamos una muestra en lo que hoy es Monumento Histórico Nacional. Wow, qué esa era la sinagoga que adjudicada a la escuela, o sea que trabajábamos ahí. Orígenes, la primera sala, es Europa. Fines del siglo XIX, principios del siglo XX. ¿Quiénes vinieron? ¿En qué vinieron? ¿Por qué vinieron? ¿Qué trajeron consigo? ¿Cómo vivían en los lugares de origen? Esta sala que estamos ahora es Moisés Villa y su colonia. ¿Y en la otra sala allá qué hay? La otra sala es evolución tecnológica. A ver. Estas butacas que yo estoy mirando son originales. Sí, son originales. Son butacas del día de la inauguración del año 1929, salvo el cambio de algunos de los tapizados, pero las butacas son las originales. La verdad que cuando antes de ingresar me lo contabas me generó cierta expectativa, pero encontrarme en este lugar me lleva como a retroceder en el tiempo, a imaginarme allí sentada mirando alguna obra. Sí. Pero no observé que tenga alguna descripción o algún símbolo judío. En realidad, si hay algo que los caracterizó es que para las cuestiones religiosas tenían 4 sinagogas y el Teatro Kadima era solamente para cuestiones culturales. Lo único que tiene, que en la fachada está escrito en yiddish, Verein Kadima, que quiere decir Sociedad Kadima, y acá está escrito en castellano la palabra Kadima, que quiere decir adelante en hebreo, pero si vos buscás, el teatro no tiene ninguna alusión religiosa, porque era un ámbito solo para la cultura. Y no solo que mantienen esto, que está impecable y se ve el trabajo día a día, por allí está su proyector. Sí. Desde allí se habrán transmitido, vas a Sí, saber. Mira, había 5 veces en la semana proyección de cine. Ah, eso era ya ley, digamos. Sí, incluso había matinés, si vos observás la parte alta, las ventanas están pintadas de color oscuro para que cuando había matinés se mantuviera oscura la sala. Me hablaste de 4 sinagogas. Sí. Si bien aquí no es el caso donde se ve esa simbología, allí debe estar seguramente. Sí, vamos a ir a conocer las sinagogas de acá. Después de Kadima vamos a conocer las sinagogas. Vamos. Muy bien, dale. Vengan, vengan. Quiero que conozcan este rincón cholulo que encontré descubriendo el atelier de Carlos Pallarols. Acá podemos ver cuando él le entrega algunos obsequios a famosos, como por ejemplo a Shakira, a Mercedes Sosa, la negra tan querida, y a príncipes como el príncipe de Gales y a reyes. La verdad que un rincón bastante especial, pero lo más impactante es esto. Miren, es la réplica del bastón de la democracia. Carlos, con tan solo 16 años, le entregó a Alfonsín este bastón, esta réplica que podemos ver acá. Tan solo 16 años y era parte de un hecho tan importante para la Argentina como la vuelta a la democracia. ¿Qué te pasa a vos cuando decís, bueno, hoy estoy inspirado y voy a hacer esta obra, pero por gusto propio?
subirme para todo el tiempo. O sea, yo me genero desafíos propios que también siempre tienen que ver también con mi historia muchas veces. Y ahora que estoy haciendo unas lapiceras, una colección nueva de lapiceras, hice una lapicera muy linda, pero que tiene que ver con mi nieta, que se llama Eva Bogdana. Tu nuevo amor. O sea, ahora ya estoy por cumplir 50 años y es como mi primavera, mi nueva primavera. Es como el segundo, ¿viste el segundo aire cuando está haciendo, que está corriendo, que viene el segundo aire, como que te llenas de aire, como aire fresco, aire nuevo, es como una primavera. Entonces le hice una lapicera que es dedicada a ella, que es la primavera de Eva. Por ejemplo, en el caso de Leo Messi, yo tuve el privilegio de hacer el primer homenaje que se le hizo en la Argentina, porque el chico ya tenía 5 balones o 4 balones de oro en el mundo y nunca le habían hecho un homenaje. Entonces me llaman del AFA y me piden que yo haga una pieza para homenajearlo en la Argentina. Obviamente pedí información de gente muy cercana a él, pero no solamente de sus laureos futbolísticos, sino yo quería también que tuviera que ver con él, con su familia, porque yo entiendo que es un chico que él no es el resultado solamente del entrenamiento y del fútbol, sino de la contención que ha tenido a nivel familiar. Y yo quería que todo eso estuviera en la obra. Entonces, obviamente, muchas horas de investigación, de hablar con esta persona muy cercana a él, hablar de su familia, bueno, de sus integrantes, etcétera, etcétera. Y el resultado fue una pieza que es un marco de plata con el escudo de la AFA y con un balón en oro, en el que en todos los gajos están todos sus éxitos, sus laureos futbolísticos, pero en el gajo central de pelota esta de fútbol está su familia. Hay un corazoncito con el nombre de Tiago, el nombre de Antonella, el nombre de sus padres maternos y paternos y el nombre de sus abuelos. Esto yo se lo entregué a él en la cancha de fútbol, creo que jugaba Argentina-Venezuela, en la cancha de River. Cuando se lo entregué, estamos solos, le cuento la historia y ve todo lo que estaba plasmado sobre la pieza, medio que se puso los ojos llorosos, medio que se emocionó. Se emocionó. Y yo me preocupé ahí. O sea, por un lado fue un placer, pero yo dije, le soné la concentración. Se desconcentró. Lo desconcentré. Digo, llegan a perder y yo soy Jetta para toda la vida. Por suerte no pasó nada. Salió todo bien. Metieron 2 goles, ganamos y bueno, y se llevó además de la alegría del triunfo del partido, se llevó una alegría a su casa que después eso se reflejó en que me mandó de regalo 2 camisetas. Yo soy un personaje porque yo soy cero fútbol. Sí. Trabajo hace más de 15 años para la AFA, pero soy cero fútbol. Y mis amigos me dicen, bueno, Dios le da pan al que no tiene dientes, porque tengo 2 camisetas de Messi, una del Barça, porque somos catalanes, y la otra obviamente la Argentina. Bueno, Nati, esto sería un poco lo que es, estamos hablando del forjado. Sí. Esta pieza que tienes acá no es plata, es aluminio, es mucho más blandito, pero vamos a poder mostrarle a la gente mucho más rápido el resultado, lo que se obtiene. Por ejemplo, se ahuecan, por ejemplo, los troncos o los tacos de madera, vos ahuecas para poder dar inicialmente la forma. Después se empieza a cerrar mediante otra herramienta que tenemos acá, que lo vamos a ver más adelante. Bueno. Pero bueno, al principio es ahí. Es ir golpeando. Obviamente ya no está plano, o sea, ya tomó cierta forma, pero obviamente para llegar a la forma de la copa se utilizan otras herramientas. Bueno, esto es otra parte, bueno, acá ya estamos cerrando la copa por golpe de martillo y donde se trabaja, acá lo que se hace es trabajar en vacío. O sea, pues yo golpeo de esta manera, lo que hago es remachar el metal contra la otra pieza de acero, entonces hago que crezca. Yo lo que necesito es que tome la forma, cerrarlo, pero que no pierda el espesor. Pero ahora vas a probar vos. ¿Pruebo yo? Sí. ¿Y la mano dónde? Ahí, la tenés ahí, la pones en la posición y con la punta le vas dando acá. ¿A dónde? Ahí. Ahí. Y lo vas girando. Y lo voy girando. Y siempre está en concentrarse y en pensar en alguien que no querés. Siempre la técnica es esa. Claro. Es como en el golf, la pelotita a la cara y le pegas. Hoy en día que hay tanta tecnología y que hasta se crean cosas que uno nunca se lo imaginó y no se puede creer. ¿Cómo
¿Cómo ves vos la orfebrería hoy en día y qué pensás que puede pasar a futuro? Yo creo que el futuro es hoy. Bueno, avanza constantemente la tecnología, etcétera, pero yo una de las cosas que me he propuesto siempre es a la orfebrería generarle dinamismo. O sea, yo no me quedo quieto, yo me aburro rápidamente. Porque sos inquieta. Súper, tengo hormigas en el traste de plata. Ay, qué glamour. Pero siempre busqué eso, darle dinamismo, no quedarme quieto, no quedarme en el mate, en el cuchillo, más allá de que me encanta hacer ese tipo de piezas. Entonces siempre jugué y busqué nuevos desafíos. Entonces he trabajado, he hecho punteros láser, he hecho pendrives de plata o decorados. Bueno, he hecho spinners últimamente, pero digamos, siempre le busco la vuelta para que sea un oficio que más allá de que es milenario, que sea actual. Porque además, yo siempre pienso en el arqueólogo. Que venga un arqueólogo entre 500 años y quiera saber qué se hacía o qué hacía un orfebre en el siglo XXI. Entonces, que no se quede nada más que con ornamentación que tenga que ver con el siglo XVIII, sino que no, bueno, que se encuentre con que se hacían cosas que tienen que ver con esta actualidad. Trabajar en moda, estoy trabajando mucho en cine. ¿Cómo es eso? En cine, trabajo obviamente en la parte de arte, que me encanta. He trabajado ya en 5 películas. Una película de terror gótico muy linda, en la que el personaje principal es Martin Slipak, lo hace, que utiliza una cruz que hice yo, que es muy divertido porque ahí el tipo jugaron con los efectos especiales porque rezando como que se atraviesa las palmas, una cosa medio cruenta, pero que bueno, que yo tuve que hacer todo un dispositivo para generar esa ilusión, que se desarma y tiene toda una parte técnica la cruz, más allá de lo estético. O sea que te divertís bastante. Es que si no Todo me el divierto, tiempo. no. O sea, a ver, el objetivo, como dije al principio, es ser feliz. Si a mí no me divierte y ya no me llama la atención como para hacerlo. Yo vivo de este trabajo, tengo la suerte de vivir de este trabajo, pero principalmente vivo para eso. Que creo que es el secreto para que las cosas salgan bien. Porque hay pasión. O sea, no solamente es la necesidad de decir, no, tengo que trabajar para ganar plata para vivir. No. O sea, yo prefiero comer piedras, pero hacer lo que me gusta. Bajo el escudo de tu familia, yo tomo mates y vos tenés que enseñarnos cómo es ese arte. Sí, bueno, esta es la técnica de cincelado y sí, el escudo de mi familia y la frase que tenés ahí es una frase que es un poco algo que siempre me movilizó, que es en catalán es no hi ha somnis impossibles, que quiere decir no hay sueños imposibles. Y bueno, Motivadora la frase, me gusta. sí, por eso está ahí y es algo que es motivador creo para todos, no solamente para mí, sino que para cualquier persona que tenga sueños. Esta técnica es una técnica mediante la cual uno puede decorar las piezas. En el caso de la copa que estamos viendo cómo forjarla, después de forjada se la llena de brea, en este caso es una vaina de cuchillo que también está llena de brea. Sí. ¿Para qué? Para que cuando uno golpea, como esto funciona por golpe de martillo, uno lo que hace es imprimir la huella del cincel sobre la pieza, tiene que tener algo debajo que lo contenga el golpe. Para eso se utiliza este material que es muy parecido al lacre. Sí, lo que llamamos ¿puedo tocar? brea. Sí. Que es blandita, o sea, para el golpe del cincel es blandito, entonces te permite darle forma, imprimir la huella del cincel sin que se abolle, sin que pierda la forma original. Entonces hoy pudimos conocer el paso a paso de lo que es el arte de la orfebrería. Y qué mejor que lo cuentes vos, que sos el artista número 1, ¿puedo decirlo? Sí, lo dije Bueno, ya, sí. de la Argentina. Esto me encantó, este paso que ya es el final, ¿no es cierto? Sí, esto, el cincelado fue la parte final, que es cuando uno termina de dándole, digamos, los detalles a la pieza, toda la parte de ornamentación, que se hace mediante esta técnica. También hay técnicas de grabado, etc. Pero la del cincelado es la que más utilizamos los orfebres. ¿Qué mensaje le darías a esa persona que es apasionada como vos, que ama lo que hace? Eso, que cultive eso, que cultive esa pasión. Que lo que le dije a mi hijo cuando me preguntó si él tenía que ser orfebre, le dije, vos tenés que ser feliz, no tenés que ser orfebre. Y esa pasión que vos tengas, busques en qué la puedes aplicar. Y cuando encuentres algo que realmente te guste y que te apasione, abocate a eso. No pienses cuánto vas a ganar, nada. Pensá en eso, que después el resto viene solo.
Y obviamente esa pasión, aplicarle esfuerzo, aplicarle tiempo. Mucho trabajo. Sí, a mí me duele el cuerpo como a todo el mundo. O sea, no es que yo soy un superhéroe que me pongo y estoy cincelando 10 horas por día y no me duele el cuerpo. A mí me duele el cuerpo, me lastimo, estoy cansado, a veces me aburro y hago otra cosa. Porque es el secreto. Y ganas. Después el resto viene solo. Mi abuelo decía, hay que trabajar bien, el resto viene solo. Esther, me trajiste esta sinagoga que es bellísima, pero debo confesarte que ni bien ella me llamó la atención no ingresar como por la puerta delante, Sí, ¿no? no somos raros. Todas las sinagogas están orientadas mirando hacia el este, hacia Jerusalén. Por eso es que dimos la vuelta para ingresar por acá. O sea que este es el frente. Sí. Lo que puede resultar llamativo, en verdad es símbolo de respeto y muy importante. Sí. Moisés Ville tuvo 4 sinagogas, de las 4 hoy quedan 3, 2 se usan para servicios religiosos y esta lo que tiene de importante que fue declarada Monumento Histórico Nacional. ¿Qué diferencial tiene? Que es la única sinagoga que durante toda la vida se mantuvo ediliciamente igual y tuvo un gran deterioro, por suerte se la pudo restaurar y fue reinaugurada en el año 2012. Yo no les puedo explicar el placer que es recorrer Moisés Ville, donde uno siente todo el tiempo ese aroma tan particular. Sí, a yo campo, siempre digo, calidez. ¿no?, que Moisés Ville uno recorre y parecería que vivirían toda la gente que vino en sus comienzos, Exacto. ¿no? Pero quizás también porque los edificios se mantienen en el tiempo. Bueno, en esta arquitectura que vemos de por sí, también característica. Es una réplica de una sinagoga de Polonia. En Varsovia hay una exactamente igual. Trasladaron lo de Europa a Moisés Ville. Es realmente bellísima. Sinceramente todo me llama la atención. Por un lado esa lámpara que tiene allí en el centro. Esta es una de las joyas de la sinagoga. La lámpara esa perteneció al primer Teatro Colón de Buenos Aires, que se había incendiado y una familia, que es la familia Weisburg, que concurría a esta sinagoga, la compra en el año 1923 y la regala a esta sinagoga. Tiene algo muy particular, porque al pertenecer a un teatro, tiene en los brazos de la lámpara las máscaras de la comedia y la tragedia, que se supone que en una sinagoga no tiene que haber imágenes, pero como en este caso no son caras, son máscaras, entonces como que pudo más la majestuosidad de la lámpara que lo que tenía en sí. Bueno, y seguramente ustedes habrán observado atrás nuestro esta belleza también, una majestuosidad en cuanto a colores. Se ve un trabajo. Sí, impecable. en cada templo hay un lugar especial que se conoce como Tabernáculo Arca o Arona Kodesh en hebreo, que es el lugar donde se guarda la Torá. En este caso, la Torá es el la símbolo Torá máximo, ¿no? La es el palabra. Pentateuco, el Antiguo Testamento, es el libro sagrado del claro. judaísmo. Y lo que tiene de especial este tabernáculo es que está hecho en madera, de quebracho, tallada toda a cuchillo
y los colores son muy especiales y tiene todas alusiones al Génesis y tiene creación, claro. en relación al Génesis, y tiene las frutas que se utilizan, que existen en Israel, y también tiene la simbología de la fiesta de las cabañas de un lado y del otro. También tiene una dedicatoria aquí en honor a quien fue hecha, que está escrito en hebreo, de un lado y del otro. Y después en la parte alta tiene lo que son las manos de los Kohanim, de los sacerdotes, los 10 mandamientos, que son universales, salvo los que son para el judaísmo, que es respeta el día sábado y honra a tu Dios, único Dios. O sea que es toda la simbología en el tabernáculo. Se siente esa modernidad que me habías anticipado. Por un lado, estas máquinas, vi incluso en hebreo están... Sí, hay una máquina en hebreo, empieza desde la máquina con una sola tecla. ¿Con una? Sí, es el fin del siglo XIX, principio del siglo XX, cuando se empezaba a escribir, movían una sola tecla y de a una, ¿te imaginas cuánto demoraba en escribir una carta? Hasta esta máquina en hebreo, que es anterior, digamos, a la computadora en hebreo. Hoy existe la computadora también con las letras en hebreo. Y en este sector, cortesía, rapidez y exactitud. Exacto. Esa era la forma de atención de el que le tocaba de turno estar ante el computador, y cuando vos llamabas, marcando con una perinola, como un teléfono como el que tenemos ahí, uno negro, o como este que está atrás mío, que es el primer teléfono que tuvo el pueblo. Wow. Perteneció a la Mutua Agrícola, la primer cooperativa en la provincia de Santa Fe. Y se llamaba, sonaba en el computador, te preguntaban con qué número querés hablar, y con una ficha levantaba, podía escuchar la conversación también. Dentro de los lugares emblemáticos, aquí este cementerio es uno de ellos. Contame por qué. Sí, en realidad es el primer cementerio judío de la República Argentina, por eso es tan importante. Y es un cementerio que hoy día tiene 127 años y hay más de 2.500 tumbas. Muchas de las primeras tumbas son de los primeros inmigrantes. Está la tumba del rabino Arona Levi Goldman, está el monumento en homenaje a la Shoah, al Holocausto, porque lamentablemente entre el año 39 y 45 fue todo el desastre del nazismo, así que hay un monumento en homenaje, y después hay un monolito en homenaje a los niños que fallecieron en Estación Palacios, más de 60 niños que murieron de tifus y de hambre. ¿Tifus? ¿Qué? Tifus es una plaga, una epidemia que comienzan 2 o 3 personas y algo muy contagioso, y en esa época las medidas de higiene eran muy pobres, entonces ocurrían esas cosas. Después, dentro del circuito del cementerio está el carruaje antiguo que se utilizaba para trasladar los restos desde el pueblo al cementerio. El único mausoleo en el cementerio pertenece a una familia muy adinerada que vivió en Moisés Ville y que era la familia Weisburg, por supuesto. Las sepulturas son todas sepulturas individuales, todas las sepulturas se hacen bajo tierra, como dice el precepto bíblico, de la tierra salimos y a la tierra volvemos, ¿no? Y en esto me estabas marcando como una especie tal vez de cementerio antiguo y moderno. ¿A qué te referís con eso que está dividido por la parte más antigua es donde era el antiguo ingreso al cementerio. Las tumbas son mucho más austeras, son simples. No por eso menos representativas. No, para nada. Si hay algo que no se ve es suntuosidad en este cementerio, todo lo contrario.
¿Vos lees hebreo? ¿Comprendés más o menos qué dicen cada una de las...? Sí, todas las tumbas, la mayoría está inscripta en hebreo de un lado y del otro lado en español. Y la simbología en especial que tienen las tumbas, por lo general se acostumbra a poner, en este caso, por ejemplo, que tiene un árbol truncado, porque hace alusión a una persona que falleció muy joven. Y después, por ejemplo, si encontrás que hay candelabros, se refiere a una mujer. Y en el caso de que haya libros, puede ser atrás, claro, es o un rabino o una persona muy estudiosa. Puedes encontrar también con cántaros. Si tiene cántaros es de la tribu de los levitas, como Moisés, por ejemplo. Y así un montón de simbología que yo te nombro solamente las más importantes que podés encontrar en las lápidas. Es decir, que cuando uno ingresa, lo primero que tiene que hacer entonces es prestar atención a la simbología, que no está de manera azarosa. No, tiene alguna relación con la persona que está sepultada fuera de las estrellas de David, que es lo más usual que vos vas a encontrar. Acá tenés, por ejemplo, un cántaro, como yo te conté. Después está el nombre de la persona, hijo de quién era, la fecha en hebreo y que falleció de acuerdo al calendario hebreo. Les cuento algo atractivo, atrapante y que obviamente habla del respeto. Uno cuando camina por el cementerio, algo que puede observar son piedras. Piedras arriba de las tumbas. Esto representa la permanencia, representa la presencia. Y no nació hace poco tiempo, fue hace mucho, en la época bíblica, cuando los judíos, cuando salen de Egipto y deambulaban por el desierto, cuando uno fallecía, lo enterraban bajo la arena. Colocaban allí arriba las piedras para protegerlos de alguna ave rapaz o como para así también marcarle a otro que venía que debía colocar esta piedra. Me explicaron también que no importa la religión que tengas, mientras sea con ese respeto y bajo esa intención de marcar la presencia y la bendición, uno se puede sumar. Yo soy católica, pero me parecía algo muy grato sumarme y aquí dejo mi simbólica bendición a uno de los primeros habitantes y que vinieron, ¿no? Los inmigrantes aquí a estas tierras. Me resulta tan fascinante estar caminar por cada rincón de este cementerio y este es el lugar que tanto me hablaste, ¿no? Los primeros... Sí, la verdad que yo siempre le digo a los turistas, no es el lugar más lindo el cementerio, pero es muy importante porque es parte de la historia del pueblo. Claro. Los cementerios son parte de la historia del pueblo. Y sobre todo porque aquí descansan, ¿no? Quienes son los pilares de esta colectividad. Sí. Y lo que te dije en un comienzo de la diferencia que acá no hay ni grandes mausoleos, ni hay nichos, son todas tumbas individuales y todo bajo tierra. Y Esther, quiero que me marques esta diferencia para que quede como bien claro. Entre de pronto un cementerio cristiano y este, ¿cuáles son a grandes rasgos? Que acá no hay ni mausoleos ni grandes monumentos y la sepultura solamente es bajo tierra, no existe de otra manera, en un cajón simple, bajo tierra e individual. ¿Cremación? La cremación no está permitida en el judaísmo. Y hay otra cosa que te mostré de tumbas que estaban alejadas del resto, que era de la gente que antiguamente se suicidaba, que hoy por suerte está considerado que si se suicidan es porque están enfermos y se lo sepulta con el resto. Bueno, que de hecho están como, además de apartadas, mirando para mirando al revés. Y porque era como un doble castigo, ¿no? Porque Dios era la única persona que daba y quitaba la vida y si alguien se suicidaba iba como en contra de la religión. Yo te agradezco por este gran pantallazo y este día compartido porque me permitiste conocer mucho más sobre la colectividad que forma parte de esta Argentina, de la historia y el presente. Sí, eso es lo que nosotros pretendemos y queremos, que la gente se lleve la mejor imagen nuestra, ¿no? Y que se lleve nuestra historia. Y cuando vos decís, este es el cementerio, el primero judío que hay en la Argentina, cuando hablas de Moisés Villa y la llegada de estos hombres con nuevos sueños, digo, pasaron tantos años y vos sos la embajadora, ¿qué se siente? Mira, yo no nací en Moisés Villa, mis compañeras guías me dicen que me adoptaron como moisevillense hace 50 años que vivo acá,
pero quiero al pueblo como si hubiera nacido acá y considero que esto es transmisión de la historia.